Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Es un gozo muy grande de parte del Señor, un privilegio de parte del cielo, nuevamente poder estar en sintonía desde esta plataforma tecnológica vía online después de casi 8 días de ausencia. Damos una cordial bienvenida y un saludo muy afectuoso, respetuoso y cariñoso a cada uno de los hermanos de Semillas de Mostaza que están ahí sintonizándonos por este medio, por esta plataforma. Ha sido una semana larga, extensa, pero la mano del Señor hasta aquí nos ha ayudado. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Saludamos también a cada uno de los amigos que habían extrañado la transmisión, nos escribieron, dijeron qué pasó el miércoles, pero ya estamos nuevamente con ustedes para adorar y bendecir el nombre del Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de aquellos hermanos que también durante la semana se han hecho presente con un saludo, con una bendición especial de parte del Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar orando esta preciosa mañana, encomendando al Señor esta ofrenda que traemos para Él. Es una mañana tan especial, hasta aquí la mano del Señor nos ha ayudado, hasta aquí la mano del Señor nos ha traído. Hay iglesia, la iglesia Semillas de Mostaza, allí donde estén en sus casas, haciendo ya todos los preparativos para entrar en este espacio de adoración y de enseñanza de la palabra del Señor en nuestra preciosa escuela dominical. Levanten la bandera de victoria, la bandera de proclamación, los aleluyas, los gloria a Dios, los Cristo vive, porque nuestro Dios que está en el cielo estará esta mañana en medio nuestro. Estoy en compañía del hermano Esteban. La palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, pues allí está el Señor en medio de ellos. Y ya le damos la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que está en medio de nosotros, y a cientos y millares de ángeles y querubines que se pasearán por aquí con sus espadas blandidas, encendidas, reprendiendo la obra de nuestro adversario. Oremos. Querido Jesús que estás en gloria, gracias te damos porque estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros delante de la presencia del juez justo. Gracias porque eres la ofrenda, la proposición entre Dios y el hombre. Gracias porque rompiste el velo a través de tu muerte y nos diste libre acceso, libre entrada hasta el trono de la gracia. Hoy compadecemos ante el trono de la gracia, no por nuestras obras ni nuestros méritos, porque seríamos indignos delante de ti, pero sí por la muerte y la victoria de Jesús de Nazaret a través de su resurrección y que está sentado allá a la diestra del Padre. Gracias porque has sido bueno, porque hasta aquí tu misericordia nos ha sostenido, porque cada día nos has dado nuestro pan, el pan nuestro de cada día, porque has enviado ángeles y querubines que han escoltado a tu iglesia, a tus siervos, a tus ovejas, a tu redil. Gracias porque Jehová es nuestro pastor y nada nos ha faltado. Y a pesar de la pandemia, en lugares de delicados pastos nos ha hecho descansar. Te siente mi vida, te siente mi espíritu esta mañana, pastor de Israel, que apacientas las ovejas. Con tu vara y con tu callado nos infundes aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y esta mañana unge nuestra cabeza con el aceite fresco de la unción. Que el fuego se avive, que el incienso, que el buen perfume, que el grato perfume que exhale nuestra ofrenda llegue hasta el trono de la gracia. Bendice los cientos y cientos de proclamadores que están en esta misma hora anunciando que Jesús es el Señor, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida, y que nada ni nadie nos ha callado. Seguimos abriendo nuestra boca y nuestra garganta se sigue llenando de júbilo porque has cambiado nuestro lamento en baile. Aleluya. Has cambiado y has desatado nuestras ligaduras y has vestido nuestra vida de óleo y alegría. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Exáltate esta mañana en medio de las canciones. Exáltate, oh Espíritu Santo, en medio del incienso. Queremos ser provocadores de la nube. Queremos que con nuestra oración, que con nuestra canción, que con nuestra adoración, la nube del incienso suba como grato perfume ante ti. Rogamos también por las peticiones de los hermanos
Aquellos que han sido bendecidos, bendíceles más. Aquellos que han sido libertados, libértalos más. Aquellos que han conocido la vida, influye en ellos espíritu de vida. Que el espíritu de vida que levantó a Jesús de entre los muertos vivifique en nuestra alma y también nuestros cuerpos mortales, para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, y que podamos ser como aquellos proclamadores de la palabra santa del Señor. Nuestra vida y nuestra pasión es predicar. Lo haremos, Señor, a pesar de las circunstancias. Las circunstancias no nos dominarán. Nosotros estaremos por encima de las circunstancias e iremos, como dice tu palabra, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de poder en poder. Presento la congregación Semillas de Mostaza para que la lleves en el hueco de tu costado, como a la niña de tus ojos. Escóndela, Señor. Arrópala, Señor. Como la gallina esconde sus polluelos debajo de sus alas, escolta a Semillas de Mostaza. Llévanos a puerto seguro. En ti confiamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El libro de los Salmos, el Salmo 119, el versículo 18, dice la palabra del Señor en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, sumamente exquisita es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos han sido mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Me gusta esta palabra. Sumamente pura es tu palabra, y la ama a tu siervo. Amén. Vamos a adorar al Señor con unas canciones para la gloria y la honra del Señor. Dios bendiga a los hermanos que ya están en sintonía. Es una ofrenda en nuestro culto, en nuestra adoración hasta el trono de la gracia. Proclamamos el nombre de Jesús de Nazaret, que es santo y vive para siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Manifiéstate. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Este es el momento. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote, amándote. Este es el momento, Señor. Amén. Este es el momento, Señor. Amén. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú.
pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, ligado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, ligado a ti, amándote, amándote. Recibe, Señor, esta mañana nuestras canciones. Recibe la gloria por los siglos de los siglos. Estás aquí, Señor. Anhelamos que nos renueves, Espíritu Santo de Dios. Renuévanos, Espíritu Santo. Renuévanos con tu Santo Espíritu, con tu santa presencia. Haz que nuestra vida sea transformada en esta simplicidad, en este escenario sencillo. Toca los corazones allí donde están, en nuestro formato, Señor. Iremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de poder en poder. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Quisiera que donde está usted, ahí donde está, levantes tus manos un momentico. Levantes tus manos. Si esta semana no adoraste al Señor, si esta semana no pudiste hacerlo por diferentes circunstancias, situaciones, esta mañana vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Dígale: Señor, he venido a adorarte, he venido a proclamarte. Tú eres mi pasión, sin importar lo que otros digan, sin importar lo que otros piensen.
Tú eres mi inspiración, soy tu hijo, tú eres mi padre, tú eres mi heredad y es hermosa la heredad que me ha tocado. Permite, Señor, que esta ofrenda que estamos entregando hasta el trono de la gracia suba como olor grato ante ti. En el nombre de Jesús. Qué hermoso eres, Señor. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar. Amén. Vine a adorar. Cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió Sentimos tu presencia, Señor, esta mañana de una forma especial. Hermosa la heredad que nos ha tocado. Proclamamos tu nombre santo, eterno, soberano. Dios santo, Dios santo, Dios santo. El Dios de la Biblia, el Dios de la palabra que rompe las cadenas. Gracias, Señor. Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Es hermoso lo que nos ha tocado, adorarte en espíritu y en verdad en esta situación. Suplico, necesito estar
junto a ti. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu ven sobre mí. Ven a ser, te lo suplico. Necesito estar junto a ti. Bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te amaré y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformas mi ser, y protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed y se perderá en el desierto en soledad. Allí estarás y podré ver tu poder, ver tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te amaré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser, y tú transformarás mi ser, y tú transformarás mi ser. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos. Por favor, Señor. Transforma nuestra vida esta mañana. Llévanos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Ministra a cada persona que está allí en su casa, levantando sus manos, diciendo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iríamos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿A dónde iríamos, Señor? Amén. ¿A dónde podríamos escapar? Amén. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y a descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, de descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, no quieras ser. Recibe toda la gloria,
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Manifiesta tu presencia, manifiesta tu poder, manifiesta tu presencia. Que este incienso suba delante de tu presencia como olor grato ante ti. Que suba como olor grato, perfume del perfumista, un perfume excelso, un perfume fino ante ti. Con mirra esta mañana, una pizca de mirra en el altar del sacrificio, una pizca de mirra en el altar del incienso. Subirá ante ti, Señor, nuestra adoración. Subirá ante ti, Señor, nuestras canciones que cantamos para ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, precioso. Toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la Hijo de Dios, toda
Señor, mira las peticiones de cada uno de los hermanos aquí presentes, la mía en particular, Señor. Suplicamos que se abran las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde sobre todos aquellos que han pensado en la obra del Señor. Que haya bendición hasta que sobre y abunde, y aparte una medida buena, una buena medida para ellos. Y no solamente una buena medida, sino que sea apretada y remecida. Y que nunca falte el pan sobre sus mesas. Que nunca falte la vida de Dios sobre ellos. Reprende a la peste destructora. Reprende al mentiroso, al engañador. Reprende al mentiroso, aquel que vino a matar, a dañar y a destruir. Y que nosotros podamos tener vida y tenerla en abundancia, y que tú defiendas tu pequeña heredad, tu pequeña viña, aquella que has preservado. Separado de ti nada podríamos hacer. El pámpano no puede llevar fruto por sí solo. Estamos injertados en la vid como olivo silvestre, pero este silvestre dará aceite puro. Señor, mira esta transmisión, bendice a los cientos y cientos que la están viendo. Glorifico tu nombre por ellos. Ahí está tu pueblo, somos la luz, somos la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, si la sal pierde su finura, si la sal pierde su textura, si la sal es hollada, ¿con qué será salado este mundo? ¿Quién atraerá al Espíritu Santo? ¿Quién desatará las sordas de ángeles? ¿Quién desatará los cientos y cientos de ángeles? Los ejércitos de ángeles, ¿quién los activará si no es la sal de la tierra? Perderán el sonar, no tendrán un punto donde llegar los ángeles con sus espadas blandidas a escoltar la ofrenda que sube desde la tierra. Pelea por nosotros, Jehová de los ejércitos. Alístanos para la batalla. No es del jinete ni del caballo la victoria, es de aquel a quien Dios quiera darle la victoria. Dale la victoria a semillas de mostaza, a cada líder, a cada hermano, a cada persona. Llénala de vitalidad, de santidad, de consagración, de humildad, de perseverancia. Señor, que después de esta pandemia salgamos con fruto y digan: este es el fruto que traje de mi encierro. Disfruto, quizás no al 100 ni al 60, pero sí el 30 por 1. Bendice la iglesia, semilla de mostaza. Bendice tu heredad, semilla de mostaza. Bendice tu plantío, semilla de mostaza. Bendice a los líderes de semilla de mostaza. Bendice a los niños de semilla de mostaza. Bendice y sana a los ancianos de semilla de mostaza y dale fuerzas como la de un búfalo. Tu palabra dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Bendice, Señor, los que aman tu presencia, los que anhelan deleitarse en el libro sagrado. Bendicen los que aman adorarte y hacerlo en espíritu y en verdad, sin importar las circunstancias que se revelan al entorno y a lo que dicen en contra de ellos. Dicen: no importa, Jehová está por nosotros como poderoso gigante. ¿Quién nos podrá hacer frente si Él está delante de nosotros? Varón de guerra es el Señor. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso
Recíbelo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga este momento precioso que hemos estado en su presencia. Adoramos el nombre del Señor. Extrañamos la gloria de Dios en nuestro medio. Vamos a entrar, amados hermanos, sin más preámbulos, a la disertación de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por la vida del hermano Esteban, por estar con nosotros en este momento. Me parece que el Señor está con nosotros, que debemos de seguir adelante, que no podrá el enemigo derrotarnos ni derribarnos, que iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, para la gloria santa del Señor. Hace 8 días estábamos viendo acerca del tema el libro y la sangre. Algunos hermanos quedaron a la expectativa del siguiente capítulo, de la siguiente transmisión de esta palabra. Estuvimos dando más de 41 versículos bíblicos para la gloria y la honra del Señor. Quiero darle un parte de victoria a la iglesia. Iglesia, vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Quiero que sepa eso, usted hermano que está orando por su pastor y por este ministerio. Quiero decirle que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra este ministerio, porque fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien nos estableció, fue Dios quien nos puso, y seguiremos las coordenadas del Maestro. Esta mañana estaré hablando a continuación, podría ser la siguiente etapa, la siguiente saga, y el título es Memoria. Podrías unir esas 3 frases, el libro y la sangre, y luego un subtítulo que diría Memoria. Si tú lees un libro tienes que tener buena memoria, pero vamos a lo que dice la palabra del Señor en el libro de Esdras, el capítulo 6, el versículo 2. En reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la parte C del versículo dice memoria, punto. No dice más, memoria. Yo voy a leerle el contexto para que usted no quede tan en el aire. Dice el versículo 1, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en el Meta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. Y luego da a continuación el relato, pero me gusta esa palabra de memoria. El domingo anterior estuvimos hablando acerca de la nube, de la gloria, del Cabob, del esplendor, de la riqueza, de lo glorioso, de la abundancia, de la nube, del observar los tiempos, del incienso. Levítico 16:13 dice, incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el área del tabernáculo, y el humo se acumulaba y esconde el propiciatorio. Voy a empezar con una analogía que escuché de un célebre pensador, tecnócrata de la palabra del Señor. Dice que una mujer fue a donde el médico y que le dijo, médico, me duele todo. El médico hizo un chequeo y le dijo, ¿qué le duele? Ella decía, me duele la cabeza. ¿Qué más le duele? Me duele el hombro izquierdo. ¿Qué más le duele? Me duele la rodilla derecha. ¿Qué más le duele? Me duele la garganta. Entonces este médico le dijo, no, lo que usted tiene es un dolor de dedo. Sigamos. Seguir las instrucciones para entrar a la corte de nuestro rey es seguir su palabra y el bosquejo que hay en ella, porque el adversario, decíamos el domingo anterior, es arremedador. Arremeda las cosas de Dios, arremeda los proyectos establecidos en la palabra, y él hace una copia casi exacta, pero no tan exacta, acerca de lo que el Señor dice en su palabra. Por eso cada obra es pasada por el fuego, cada obra es pasada por el agua, y vimos que Dios tiene el control del fuego o del agua. Mateo capítulo 17, versículo 5 y versículo 6, lo estuvimos viendo hace 8 días. Dijo también en Génesis capítulo 9, versículo 3 y 14, pongo mi arco en las nubes. Y en Ezequiel capítulo 1, versículo 27 y 28, dice como parece o aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor. Estuvimos también viendo acerca de Primera de Reyes capítulo 18, versículo 42, 43 y 44, cuando Elías oró
y Elías oró 7 veces. Y decíamos que oró sin lugar a la duda y que Elías quería ver algo. Y que Elías, la 7ª vez que su siervo vio una nube tan pequeña como la mano de un ser humano. Y le dijo, una gran nube se aproxima. Me aferro a esa palabra que dice en el Santo Libro. Quizás vemos a veces la obra, nuestro trabajo en la obra del Señor pequeño, como la mano de un hombre. Pero les aseguro que algún día esa mano se convertirá en el martillo de Dios, como el martillo de Thor, ese martillo de la fábula del superhéroe que Hollywood recrea. Pues seremos como un martillo en la mano de nuestro amado Señor. Lo creo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vayamos al libro de Santiago. Son tiempos extraños, pero son tiempos donde la presencia del Señor aletea por este recinto. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice la palabra santa del Señor: someteos pues a Dios, sométanse a Dios, resistan al diablo, y entonces, como es un enemigo que la última vez que leí de él está derrotado, dice, huirá de vosotros, huirá de nosotros. Cuando usted resiste, primero hay un sometimiento a Dios, a sus preceptos, a los protocolos establecidos en la palabra del Señor. Y cuando usted cumple esos protocolos, es cubierto por una vestidura especial sacerdotal, y usted puede resistir las acechanzas del diablo que quiere destruir la obra del Señor. Y usted es parte de la obra del Señor. No permita que Satanás lo destruya. Resista al diablo con la palabra santa del Señor y él huirá de vosotros, dice la palabra. Santiago capítulo 1 versículo 16 dice: amados míos, no erréis. Estoy leyendo el contexto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios es luz. Yo soy la luz del mundo, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. Versículo 18. Este versículo es clave en la disertación de la palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Quiero que quede en su retina mental. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de vosotros. No tengan temor, resístalo con toda la fuerza que el Señor puede transmitir a su pueblo, a su heredad, a sus hijos, a su nación, a su sacerdocio. El libro de Nehemías, el capítulo 6, bendita la misericordia del Señor. El versículo 14 dice la palabra del Señor: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Que el Señor les reprenda. El miedo es un arma que Satanás ha tratado de utilizar en contra de la obra del Señor. Erguidos, levantad vuestra cabeza, vuestra redención está cerca. Capítulo 7, versículo 4 dice: la ciudad era espaciosa, la ciudad era grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas edificadas. Pero iba a venir la palabra del Señor que nos iba a hacer renacer para que fuésemos primicia de su criatura y para poblar el mundo. Y podríamos aplicarlo a nuestro entorno. Congregaciones pequeñas nos quieren reducir y la ciudad será espaciosa y será grande, pero quieren que haya poco pueblo dentro de ella y que no haya casas edificadas o reedificadas. Pero a mí me parece, amada iglesia, que el Señor tiene el control. ¿Qué haremos? No lo sabemos, pero el Señor tiene las coordenadas exactas. El Señor sabe hacia dónde dirigirá a sus santos. El Señor sabe dónde colocará sus luminares en el mundo, sus proclamadores en el mundo. El Señor sabe en qué barrio va a entrar el fuego del Pentecostés. El Señor sabe en qué sector de la ciudad va a colocar una tea ardiendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Decíamos también que mejor es un día como león que 100 como oveja. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo. Es una lectura típica, una lectura clásica acerca de la tentación. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y vuelve a entrar este adversario por el diablo. La palabra escrita y la palabra oral.
Vamos a el libro de Éxodo. No pierda de vista esos versículos para que usted vaya ampliando su conocimiento referente a la palabra. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice: habló Dios a Moisés, punto. Habló Dios todas estas palabras diciendo, y se lo dijo a Moisés. Sigamos. Se necesita, amados hermanos, el involucramiento de la mente humana y aplicar el mensaje divino a todo nuestro cociente intelectual. No puede quedarse una información obsoleta en las casillas mentales del nuevo convertido, del que ha experimentado el nuevo nacimiento. Tiene que tener un contenido excelente, podríamos decir, de la palabra del Señor. Y habló Dios a Moisés. La palabra siempre ha estado presente en el desarrollo de los tiempos de cada generación. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20 dice la palabra del Señor: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Está hablando nuestro amado Señor Jesucristo, que la iglesia ya debe de tener una madurez en su forma de pensar, porque en nuestro pensamiento está albergado el concepto de la palabra del Señor. Los judíos lo llaman la Torá. Nosotros en el Nuevo Testamento decimos la palabra, el verbo. A su nombre sea la gloria. Sigue diciendo la palabra del Señor en esta carta, en el capítulo 2, el versículo 16, de una forma preciosa. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y resalta el apóstol: usted y yo tenemos algo que es la mente de Cristo. Yo no sé cómo hacerle entender a muchas personas que tiene que haber una evolución espiritual cuando la palabra del Señor está radicada en el alma del creyente. Pueden venir tsunamis, la primera oleada, la segunda oleada, pero cuando un creyente tiene la mente de Cristo, tendrá la sapiencia, tendrá la humildad, tendrá la pericia de sortear las dificultades que se le presentan en el camino. Vamos de gloria en gloria porque tenemos la mente de Cristo. Dios quiere que la iglesia actual, no sea solo infantil, sino que acate el mandato divino, sino que la iglesia debe ser madura, debe de ser adulta, y que podamos entender el mensaje divino y aplicarlo a la realidad de cada época. En esta época diferente y oscura, todavía no hay una luz al final del túnel. Nosotros, la iglesia, tenemos la luz interna en nuestro interior. Nos quieren callar, nos quieren hacer desaparecer. No más iglesias, no más centros de evangelización, no más proclamaciones en público, no más aleluya ni gloria a Dios que incomoden los mismos infiernos. Pero la iglesia debe de aplicar el fuego pentecostés que tiene en su interior y el conocimiento de la palabra para proclamar al Dios eterno como sea, como nos lo permitan y también como no nos lo permitan. Nosotros debemos de cada momento tener el libro escrito en nuestro corazón. Mire lo que dice el libro de Éxodo. Bendita la gloria del Señor. Vaya conmigo a la palabra. Éxodo capítulo 31. El versículo 18 de la palabra santa del Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 18. Y dijo a Moisés, le habló a Moisés. Dios habló con Moisés y le dio 2 tablas escritas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 32, versículo 15 y 16. Dice la palabra: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre 2 tablas. También el capítulo 34 dice la palabra del Señor, el versículo 1: y dijo Jehová a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. El versículo 28 dice:
y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Pero mira lo que estaba haciendo él: alízate 2 tablas de piedra, como se le estaba entregando la palabra. Y la palabra hizo en este hombre, en el interior de este hombre, una metamorfosis, y empezó a resplandecer, porque la palabra de Dios es lámpara para nosotros. Dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5 exactamente, versículo 22, muy rápido. Hemos adorado al Señor esta mañana en espíritu y en verdad. Capítulo 5, versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte del medio del fuego. Ya hablamos del fuego, ya hablamos de la nube de la oscuridad, a gran voz. Era una voz fuerte, una voz potente, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me las dio a mí. El capítulo 32 de Deuteronomio, bendita la presencia del Señor. Deuteronomio capítulo 32 versículo 46 dice la palabra: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y el versículo 47 dice: porque no es cosa vana, es vuestra vida. La palabra del Señor se convierte en nuestra vida. La palabra del Señor se convierte en nuestro pan. Sin la palabra del Señor no podemos resistir ni siquiera al argumento humano, ni siquiera al arramerador, al falsificador. Nos venderán una copia, no nos entregarán el pergamino original. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 4 dice: escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Qué hermosa sería esta asamblea cuando el Señor le entrega la palabra a su siervo y su siervo la entrega, pero el pueblo ve que el mediador o aquella persona que fue delegado por Dios para transmitir la palabra escrita era un hombre que estaba lleno de la gloria de nuestro amado Señor. Veamos también en el libro de Juan, estoy dando información para que usted luego en su casa corrobore. Esto queda grabado para la gloria del Señor. Juan capítulo 8 versículo 6 dice la santa palabra del Señor: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, el Hijo de Dios, bendita la gloria del Señor, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Me gusta esa palabra, ir al antiguo, ir al nuevo. Escribía en tierra con el dedo. Que resalta, hace boom esta palabra para nosotros. Inclinando hacia el suelo o inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Veamos también lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16: toda escritura es inspirada por Dios, y la escritura es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Capítulo 4 versículo 2: que prediquen la palabra. No hay otro mandamiento aparte de la palabra. No hay otra fórmula, no hay otra ecuación, no hay otro algoritmo. No lo he encontrado en estos casi 50 años de vida sobre el planeta, sino predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Bendita la palabra del Señor. Volvamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 28. Bendita la gloria del Señor. Versículo 58. Deuteronomio capítulo 28 versículo 58. Dice así la palabra: si no cuidares, dice exactamente, de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo
este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Se lo volveré a leer. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este glorioso libro. El capítulo 30, el versículo 10 de este mismo libro, dice la palabra del Señor. Bendita la gloria del Señor. El versículo 10: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos, para guardar sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios. Y dice el argumento bíblico: con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice el versículo 11: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está tan lejos, dice el Señor. El versículo 12: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Y el versículo 14 dice: muy cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón, para que la cumples. Está hablando acerca de la palabra transmitida, de la palabra oral. El versículo 24 del capítulo 31 dice la palabra: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluir, que prediquen la palabra. Vamos al libro de Juan nuevamente. Bendito el Señor. Capítulo 8. Juan capítulo 8 versículo 31. Dice la palabra santa del Señor: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32: conoceréis la verdad, o sea, mi palabra, y la verdad, o sea, mi palabra, os hará libres. El versículo 36 dice: así que si el Hijo, la palabra, el verbo os libertare, seréis verdaderamente libres. El día que la palabra oral fue escrita, minimizamos el gran concepto. Dicen los exegetas bíblicos, los tecnócratas, en el estudio profundo de la palabra del Señor, que el gran concepto de la palabra, cuando se minimizó en un libro, fue un día de duelo, fue un día de luto, porque la mente colapsó. Israel le dijo a Moisés: apártate de nosotros, ve tú y habla con Dios. Colapsó nuestra mente porque Moisés traía la información titánica del monte Sinaí, una información nueva en el hemisferio, en el mundo conocido, en el planeta, una palabra que iba a hacer colapsar el infierno mismo. Las puertas de maldad en las regiones celestes iban a ser destruidas al colapsar las ideas y convertirlas en un libro escrito por personas. Una idea escrita se minimiza la gran idea. Qué bueno hubiera sido que el Señor simplemente nos hubiera entregado la palabra oral y que no hubiésemos tenido que ser reducidos al papel y la letra. Bendito el nombre del Señor. El Antiguo Testamento, dicen algunos pensadores, que se limita el pensamiento al ponerlo sobre letras negras, sobre un papel blanco. Éxodo capítulo 29. Bendita la gloria del Señor. Por eso dice: quedaos en Jerusalén hasta que venga el Espíritu de Dios. Él les enseñará y Él os guiará a toda verdad. Extrañamos el poderoso Espíritu de Dios enseñando a la iglesia a toda verdad. Éxodo capítulo 20 versículo 19 dice: habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios tuvo que inventarse un Moisés porque ellos dijeron que Dios no hable con nosotros, y tuvo que hacer la palabra oral y luego tuvo que ser escrita porque el pueblo despreció la palabra que venía de la boca de Dios. Lo dice: hable usted con Dios y no hable Dios con nosotros. Bendita la gloria del Señor. Sigamos. Quiero seguir. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. El versículo 8, o mejor 18, dice la palabra santa del Señor: porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, a la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. El versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. El versículo 21 dice: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y estoy temblando. El efecto de la palabra. Aleluya. Génesis, la palabra del Señor es viva y es eficaz
capítulo 5, versículo 1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Capítulo 5, versículo 1 del primer libro de la Biblia nos habla acerca de un libro, porque ya Dios sabía que el pueblo no iba a soportar la voz de Dios. Bendita la gloria del Señor. Sigamos, quiero seguir desglosar este tema. Éxodo capítulo 17, el versículo 14. Éxodo capítulo 17, versículo 14. Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo, y que quede escrito en un libro. El versículo 24, el versículo 7, de ahí tomé el título del mensaje del domingo pasado. Versículo 7 dice: tomó el libro del pacto. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho que te dijo a ti, y obedeceremos. Y dice entonces: Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Por eso yo hablaba acerca de un libro y hablaba acerca de la sangre, y el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Capítulo 32. No sé si está entendiendo hacia dónde va el mensaje. Capítulo 32, versículo 32, dice la palabra del Señor: perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El versículo 33 dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y vamos también a Deuteronomio, el capítulo 17 del libro de Deuteronomio. Bendita la gloria del Señor. El versículo 18 dice: esto es importante, instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí. El versículo 18 dice: ese rey, cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los pastores, de los sacerdotes, de los levitas. Versículo 19: y la tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Aleluya. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. El versículo 20: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Preciosa palabra, nos habla de una continuidad. Josué, había que continuar la tradición oral y la tradición escrita. Josué capítulo 8, versículo 30, dice la palabra santa de nuestro amado Señor: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en cierto monte. Dice, si usted sigue leyendo toda la palabra del Señor, el versículo 34 dice: después de esto leyó, aleluya, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones, las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. Bendita palabra del Señor. Se leía. Todos los que obedecían a la palabra del Señor lo hacían basados en el libro santo de la palabra. Segunda de Reyes, el capítulo 22. Me gusta leer la palabra. Capítulo 22, versículo 8. Dice la palabra del Señor: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán, y dice: y lo leyó. Preciosa palabra. Y dice que lo leyó. He hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Qué preciosa esta palabra. Mire lo que dice el versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Aicán, Adbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, una mujer que había pasado inadvertida, mujer de Zulum, hijo de Tibba, hijo de Erash, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella, y ella le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Era una mujer que fue sorprendida también y atrapada por el libro,
y era una mujer profeta llena de la presencia de nuestro amado Señor. Mire lo que dice el versículo 18, la parte C: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, y vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. El efecto del libro en la vida de estas personas que fueron a consultar palabra del Señor, el Señor vio la reacción de ellos al ver el libro. A su nombre sea toda la gloria. Me gusta esta palabra: a su nombre sea la gloria. Segunda de Crónicas, podemos ver también lo que dice capítulo 35. Es una escuela dominical. Dios bendiga a los hermanos que están allí en sintonía. Versículo 20, dice la palabra del Señor: muerte de Josías. Después de todas, hay una trama interesante ahí. Nos habla acerca de la muerte de este hombre que fue a consultar. Estaba lleno de la presencia del Señor, pero al final se descuidó el libro y no escuchó ni siguió siendo direccionado por Dios. Amada iglesia, semilla de mostaza, lo más importante en nuestro desarrollo eclesial es que escuchemos la palabra del Señor. Vendrán voces de uno y de otro lado y nos dirán: es por aquí o es por allá. Pero mientras el libro esté abierto y tengamos sensibilidad y lloremos frente a la palabra, nuestro principio fue pequeño, pero nuestro postrer estado será grande, y vamos a ser como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra boca de alabanza, y podremos decir: cuál grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, y estaremos alegres. A su nombre sea toda la gloria. Aquí está el Señor con nosotros. Sentimos su presencia, sentimos que Él es nuestro pastor y que hasta ahora nada en absoluto nos ha faltado. Libro de Esdras, capítulo 6, versículo 2. Dice, como empecé el versículo, o mejor la prédica, el título de este mensaje: en memoria. La palabra debe de ser albergada en nuestra mente, en nuestra memoria, y vivirla tan intensamente en nuestro corazón como el día de Sinaí, como cuando sonaba gran voz, con voz de trompeta. Bendita la gloria del Señor. Si la palabra fuera solo 2 tablas escritas de piedra, sería solo algo arqueológico, no estaría viva. Mire lo que dice la palabra misma en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 4: acercaos a Él, piedra viva. No es una tabla escrita de piedra arqueológica, de tipo arqueológico, es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y es preciosa. El libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, dice la palabra santa del Señor: la palabra de Dios está viva, más viva que nunca. La palabra del Señor es poderosa y auténtica. Deuteronomio 32, versículo 4: es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y el Señor es absolutamente recto. A su nombre sea toda la gloria. Efesios capítulo 2. Me gusta moverme principio y fin de la Biblia. Efesios, el capítulo 2, el versículo 20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la piedra, la principal, Jesucristo, el Hijo de Dios. En Jesucristo, el Hijo de Dios, todo el edificio bien coordinado va creciendo y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, en quien vosotros sois también juntamente edificados en la piedra viva para morada de Dios a través del Espíritu Santo. Bendita sea la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, dice la palabra: yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nos dice el libro de Apocalipsis.
El versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El versículo 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en el libro. Pero miremos también lo que dice Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el versículo 14 dice: y aquella palabra, recuerda que venimos hablando de la palabra del dedo de Dios, de lo que Dios dijo a Moisés, del libro, de la memoria, de la sangre del libro. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra fue hecho carne, la palabra de Dios, y habitó con nosotros. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu y la palabra de Dios. Esa espada del Espíritu es la palabra poderosa de Dios. Y sigamos con el tema del verbo hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, primera de Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Capítulo 5, versículo 7, dice la palabra del Señor: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, la palabra, y el Espíritu Santo. Sigamos: el Verbo, el Padre y el Espíritu, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo en su orden. Apocalipsis capítulo 19. No se pierda, por favor, la ilación del mensaje. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra, el verbo de Dios. El Salmo capítulo 33. Estoy magnificando la obra de nuestro amado Cristo, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, a una iglesia triunfante, la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Salmos capítulo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El Salmo 119, aleluya. El versículo 140 dice exactamente la palabra del Señor. Empezamos también la palabra así, o el mensaje así, o el culto así: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La palabra del Señor es pura porque es el verbo viviente. El Salmo 147, el versículo 15 dice exactamente la palabra del Señor: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra y nosotros hemos oído su palabra. Bendito el nombre del Señor. Y la palabra mora dentro de nosotros. El verbo resalta, o el verbo relatado en palabras. Y el verbo, la palabra, rompe el hielo, el silencio que había desde el Antiguo Testamento. Y el verbo explica, y el verbo habla, y el verbo llama, y el verbo afirma, y el verbo añade, y el verbo dice, y el verbo coloca, y el verbo se refiere, y el verbo repite la palabra santa del Señor. Cuando hablamos en algunas traducciones del logos, dice que es algo dicho. Estoy hablando acerca de Cristo. Incluye el pensamiento. El logos induce a la inteligencia, al pensamiento, al sentido. El logos, la palabra, nos da la facultad mental o el motivo. Recuerda que tenemos la mente de Cristo, la expresión divina. Cristo es noticia, el verbo es palabra, la palabra es arreglar, es doctrinar. El evangelio es un hecho, es un mensaje. El libro de Juan capítulo 7. Estoy finalizando, amada audiencia, que el Señor les bendiga por su paciencia con este loco predicador. Capítulo 7, versículo 6, 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Capítulo 14, hablamos de la doctrina de Cristo. Versículo 21 dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
hermosa palabra, titánica palabra. Y mira la fuerza increíble de esta palabra que ha sido colgada en los escaparates envejecidos de muchos templos que ya están cerrados y que solo les quedó una vitrina cara, una vitrina costosa, una vitrina publicitaria. Volvamos a la sencillez y al poder auténtico de la palabra. Mateo 24:35 dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, el verbo hecho carne, jamás pasará. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba. Esto está escrito en el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 8. Y el hombre se escondió. Pero ahora, cuando nosotros oímos la palabra del Señor, nos enternecemos, nos doblegamos. Cuando escuchamos esa voz, la voz escuchada, bendito el Señor. Y dice en Éxodo capítulo 4, versículo 8. Con esto voy finalizando. Éxodo capítulo 4, me gusta esta palabra, dice el versículo 8 exactamente: y si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, dice, creerán a la voz de la postrera. Aleluya. Y nosotros hemos creído la voz de la postrera. Y la voz es llamar en voz alta, voz o sonido, estruendo, noticia, palabra, pregón, pregonar, rugido, trueno, voz. Aleluya, tronar, bendita la gloria del Señor. Hebreos capítulo 10, ya lo leímos ahorita, la voz del monte, cuando estaba el Señor hablando y tronaba la voz. Quizás no se escuchó la primera, pero nosotros fuimos atrapados por la siguiente oleada de la gloria poderosa de la palabra. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero ahora el Padre nos habla por su Hijo Jesucristo, y hoy sentimos el rugido, hoy sentimos y escuchamos la noticia, la palabra, el verbo hecho carne. Amén. Amado Jesús de Nazaret, te doy gracias por tu misericordia y por tu fidelidad, y es suficiente para mí, Señor. No hay nada más apasionante ni más atrayente que nos excluya del bullicio del mundo y del monopolio del Dios de este siglo, que tu palabra, con lo que venciste a Satanás. Señor, hemos sido perseguidos, señalados, clausurados, censurados por hablar esta palabra. Solo tu palabra, no es otra cosa más que tu palabra. Pero no importa, Señor, no somos dignos de que nos persigan por causa de tu nombre. No somos dignos de que nos vituperen y nos maldigan por causa de promover el culto público a Dios. Gracias, Jesús. No merezco tan alto honor ni tan grande privilegio. Adoro tu nombre, Espíritu Santo. Eres bueno y poderoso. Qué bueno eres. Gracias, mi pastor. Nada me faltará. Gracias, pastor de los pastores. Apacienta tu prado, apacienta tu redila, apacienta tus ovejas, apacienta tu plantío, apacienta tu heredad. Defiende tu viña, Señor. Y nosotros de rodillas levantaremos el muro. Con una mano edificaremos y en la otra tendremos la espada viva. Y colocaremos ladrillo por ladrillo, piedras vivas que bendigan y alaben tu nombre, para finalizar la construcción, templo del Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos muy especialmente, amados hermanos, la iglesia Semilla de Mostaza, la familia Rivera, la hermana Isabel, el hermano Rafael, el hermano Samuel, su hijo, su niña Sara.
al hermano Jainer, a su niño, a su compañera, que el Señor les bendiga. Saludamos a la familia Velázquez Jaramillo, el hermano Fabio, la hermana Tatiana, su madre, el hermano Esteban. Saludamos a las hermanas Cortés, que el Señor les bendiga, la hermana Marta, la hermana Mónica. El Señor multiplique y bendiga cada cosa que hacen en bien de la obra del Señor. Saludo también a la hermana Marta Velázquez, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. A la hermana Sandra Cadavid, a su hija, a sus 2 hijos, el Señor les abunde y prospere en ellos su paz. A la hermana Maribel, siga adelante, el Señor le bendiga. A su hija María Angélica, un abrazo fraternal desde acá. A la hermana Teresa, que el Señor le bendiga profundamente. Estamos con usted donde quiera que esté. Oramos para que el Señor responda a sus peticiones de corazón a corazón, que el Señor le bendiga. Saludamos también a la hermana Joelis, si está en sintonía, Dios le bendiga a ella, a su compañero, a sus 5 hijos, a la hermana Rosalba Montoya, a la hermana Gloria y su compañero, a la hermana Fabiola, Dios te bendiga, que el Señor te guarde, a tu esposo, el hermano Manuel, a Diego, tu hijo. Saludamos a la hermana Dora y a su nieto, a la hermana Inés, a su hija, a la hermana Saray, a la hermana Raquel, a su compañero, que el Señor les bendiga, a la hermana Adriana Monroy, a sus 2 hijos, a la hermana Delia y a toda su familia, que el Señor les bendiga, a la hermana María, a la hermana Mafe, a la hermana Yuri y a sus hijos también, a la hermana Artagracia, a su hija Daniela, a su hijo Jean Paul, el Señor les bendiga grandemente. Dios bendiga también a la hermana Liliana, a la hermana Floricela ya que está con la bandera en alto en ese lugar, Dios te bendiga. Saludamos también al hermano Nico, que Dios te bendiga, y a su familia, a su madre, a la hermana Honoris, a la hermana Uduiges, al hermano John, que el Señor le bendiga, a la hermana Rosario, su familia, al hermano Gustavo, a la hermana Fanny, al hermano Jorge Levita, nuestro, que canta también con nosotros, que el Señor te bendiga, a la hermana Consuelo en la pradera, al hermano Milagros, un Señor les bendiga. También quiero enviar por zonas un saludo. Seguiremos estableciendo, más comprometidos que nunca en esto de la proclamación de la palabra del Señor, a los hermanos del Oasis, a todos los hermanos que componen esa ruta o esa zona, a los hermanos de Palenque, el Señor les bendiga, de la Huerta. Adelante, amados hermanos, vamos para adelante, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. A los hermanos de la pradera, el Señor les bendiga. A los hermanos del Picacho, los hermanos de Caicedo, que el Señor les bendiga amplia y generosamente. Los hermanos de Santo Domingo, los hermanos de Sabaneta, de Itagüí, de Envigado, un gozo, un saludo del Señor, poder saludarles esta preciosa mañana. Una buena asistencia, una buena transmisión. Hemos estado aquí 1 hora y media alabando y bendiciendo la gloria del Señor. Les amo como pastor, estamos listos, preparados para la siguiente batalla. Que el Señor les bendiga y que tengan una buena tarde.